Escuché de un experto una metáfora que me parece muy buena y quiero compartírtela, que es la especulación, cómo definirla. Y hablaba de cuando tú haces un tiro de cerveza, ves lo que hay de cerveza y lo que hay de espuma. Y como que lo que hay de cerveza es el valor real de esa inversión y lo que hay de espuma es la especulación, ¿no? Podríamos hablar de si, por ejemplo, cuando hay una burbuja, hay más espuma, entiendo, que la cerveza, ¿no? Sin duda. Cuando hablamos de la revalorización, ¿solo tenemos que contar la cerveza que ha crecido? ¿O también meterías en la ecuación de la revalorización la espuma? Porque, claro, del inmueble que compró mi padre y mi madre por 70.000 y que ahora vale 215.000, ahí hay algo de espuma por el camino, ¿no? Yo creo que conviene aclarar una cosa, y es diferencia entre invertir y especular. Vale. ¿Qué es especular? Comprar y vender a corto plazo. Es decir, tú compras y vendes, tienes una realización. Eso es especular. Pero invertir es distinto. Invertir es comprar, alquilar y luego vender o mantener. ¿Bien? Entonces, dice, no, es que se especula. No, no. Se invierte, alquila. El que especula es el que compra y vende. ¿Bien? ¿Por qué? Porque su objetivo es sacar más dinero del que ha puesto cuando ha comprado. Vale. No es gestionar. Eso es especular. Bien. Luego, el valor. Claro, la espuma es espuma hasta el momento que vendes. En el momento que vendes Es cerveza. es cerveza. Entonces, Claro. el valor es subjetivo. Yo digo, es subjetivo. a mis alumnos, yo doy clase de evaluación de empresas, ¿no? Entonces digo, que al final son bienes heterogéneos, cada empresa es distinta como cada vivienda es distinta. Entonces, digo, mira, el color, la forma, el tamaño, el peso son características físicas. Pero el valor es subjetivo, es lo que una persona asigna a un bien. Si te lo paga el mercado ya es objetivo. Ya, oye, mira, este piso te lo compro en 400.000, ya está, ya no hay espuma. Entonces, la espuma existe mientras no cierras una operación. Nosotros como inversores deberíamos mejorar la habilidad de reconocer la espuma, ¿no? ¿Entiendo? Claro, ¿cómo encontramos la espuma en el ojo ajeno? Es decir, ¿cómo sabemos si estamos comprando un piso por encima o por debajo de su valor? De su Bueno. valor me refiero de su precio que pone en la... Con mi equipo de datos, creamos, para Colegio Restaurador de España, hacemos una aplicación que se llama MVI, que lo que hace es, todos los datos que están en el registro de propiedad se incorpora a una aplicación que tiene todas las compraventas geoposicionadas. ¡Ostras! ¿Qué supone eso? Transparencia del mercado. Claro. Todo lo que se ha vendido lo tienes ahí. Tú pones Madrid, seleccionas la ciudad, seleccionas la calle y te sale todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hay que intentar cuando uno va al mercado es ir acompañado. Igual que uno va a un juicio con su abogado o a hacer la cazarreta o a su fiscal y tal, tú puedes hacer, pero bueno, incurres en riesgo. En la mayor decisión financiera, lo que hay que intentar es, antes de tomar una decisión, pues el tener una visibilidad correcta del mercado. Entonces, ¿Porque los tasadores servirían? ¿el tasador qué ocurre? El tasador es para garantía hipotecaria. Cuando tú vas a pedir un préstamo, ellos hacen la tasación. ¿Para qué? Porque si lo que te prestan es el 80% o menos de lo que vale el inmueble, de lo que ellos dicen que vale, ellos cuando te dan la hipoteca, el banco puede revender la hipoteca. Vale. ¿Vale? Entonces, hay condicionantes. A mí no me resultan... En su día ya aprendimos del riesgo de fiarse de los datos de precios de las tasaciones. Porque son para otra cosa. Son para garantía hipotecaria. Entonces, si tenemos los datos de cierre, los que elaboramos para el Colegio de Registradores, que son escritura, acuerdo comprador-vendedor, y encima en una aplicación donde te geoposiciona. 4.000 y pico agencias inmobiliarias de España usan ese aplicativo. Entonces, ahí tienes la información. Entonces, tú vas y sabes perfectamente en cuánto está el mercado. Lo último que se vendió en esa calle, a cuánto fue, cómo eran, en qué portal, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante documentarse, tener información. A veces a mí me da pena porque hay un gran desequilibrio en el ámbito inmobiliario entre el conocimiento del comprador y cómo acude a veces el vendedor según con quién va. Entonces, nos lo tomamos muy a la ligera y dicen, no, es que claro, te va a pagar un agente inmobiliario el 3%. Es el gasto más inteligente que puedes hacer porque seguramente te lo va a ahorrar. Claro, sí, total. Solo en la capacidad de negociación que tú no tienes, porque tú vas ahí con el alma, tú estás con el deseo de comprar, donde te proyectas con tu familia, con tus hijos, ya vas desequilibrado. Ya vas a dejar ver las cartas fácilmente. Un profesional va a ir distinto. Sí. Entonces hay que ir con lo que hoy se llama un agente de comprador.
Alguien que te acompaña a la compra y que Claro. sepa ver el mercado. No terminé de entenderlo el tasador. Yo pensaba que el tasador tenía como unas reglas y te decía, este piso vale tanto. Es decir, ¿dónde ves tú el punto débil de la tasación realmente? Mi tesis doctoral iba sobre el riesgo en los créditos en la valoración. Trabajan con datos de oferta. La normativa que tienen que aplicar, efectivamente, hay unos métodos. El método de comparación es el que se aplica al 85% de las tasaciones. Es decir, tome 6 testigos, es decir, 6 viviendas similares. Vale. Pero de oferta, de los portales inmobiliarios. ¿Qué es la oferta? La perspectiva del vendedor. Ya. ¿Es cierta? Bueno, él ya es espuma. Veremos, ¿no? Si se materializa. Ahí hay espuma. Entonces yo quiero saber cuánto hay de cerveza. Entonces Esta te la dejo ya para la clase universitaria, ¿eh? me quedo con ello, ¿eh? Entonces, claramente, la tasación, pues bueno, metodológicamente es muy discutible. Entre otras cosas, por el tipo de datos que la normativa le permite utilizar, que es los datos de oferta. Y son importantes, sí, la perspectiva del vendedor, pero ahí hay espuma. Claro, entonces, si usan los de oferta, tenderán a sobrevalorar el inmueble. Correcto, ya pasó. O sea, en la crisis, recuerdo a la ministra dando explicaciones en aquel momento María Antonia Trujillo en los desayunos de Televisión Española, porque decían, registradores dicen este precio y ustedes dicen este otro. ¿Por qué? Había presión de las entidades financieras para poder revender las hipotecas, porque necesitaban liquidez. ¿Cómo revendían? Consiguiendo que lo que daban de hipoteca fuese el 80% menos de la tasación. ¿Cómo se consiguió eso? Inflando la tasación. Entonces, claro, o sea, ya tuvimos un problema y no hemos aprendido. O sea, la normativa sigue así. Vamos con la siguiente tarjeta, que es la movilidad laboral. Esto yo no sabía ni que existía como dato, ¿no? En España, el 30% de las personas que compran tienen que vender antes de 7 años por cambio de trabajo, separación o circunstancias vitales. Vender antes de tiempo puede suponer pérdidas de 15.000 a 30.000 euros por los costes de transacción. Sí, claro. La urgencia es lo peor que puede ocurrirte cuando tienes que ir al mercado. Es decir, la movilidad laboral claramente va en favor del alquiler. Del alquiler. Claro. Es decir, que sí, lo hemos dicho anteriormente, si una persona tiene una perspectiva de ir modificando, otra cosa es que quiera invertir y alquile, eso es distinto. Puede tener una línea patrimonial y decir, oye, mira, compro bienes inmuebles para alquilar. O compro y luego, pero normalmente lo más natural es optar por la vía del alquiler. Vale. Luego tenemos, bueno, por si quieres meter la moneda, el ahorro forzado, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? De Sí, que la hipoteca te ayuda Sí, a ahorrar, entonces sería una monedita para comprar, yo creo. Ujú. Esto me gusta nombrarlo también, que es la incertidumbre del alquiler. Es decir, el propietario te puede pedir el piso cuando quieras. Sí, sí. Y me gusta que salga esta variable porque siempre la economía se trata como si fuésemos robots. Sí. Y al final somos personas. Sí. Vivir en el techo que tú has pagado o que sabes que es tuyo, también te da una tranquilidad que no está en el banco, pero está dentro de ti y eso es lo importante. Sí, pero por otro lado, el propietario le desincentiva. Es decir, que dice, oye, mira, usted tiene que mantener durante 5 años más no sé cuántas pruebas fotos. Es decir, que hay que buscar equilibrio. Esa situación, si tuviésemos un mercado con mucha oferta, no sería un problema, porque tú tendrías la tranquilidad de que si te echan de tu vivienda, porque bueno, te echan, es decir, has vencido el contrato y ya no quieren renovar, Ya. pues tienes alternativas de mercado. Entonces, ¿cuál es el origen del problema? Que hay poca oferta. Entonces, a mí me gusta ir al origen de los problemas. Y hoy en día, lógicamente, con esa situación, pues tenemos el problema de que te fomentaría la compra, lógicamente. Aquí lo pondremos en la compra, pero en el contexto Has puesto en actual. alquilar. Alquilar, perdón. Lo metemos aquí, Ahí está. en la compra, porque si hoy en día tienes que ponerte a buscar piso, Ya. Ya. Sí, total. en cuanto a lo que vas a tener que pagar con respecto a mí me dicen los agentes inmobiliarios, me dicen, es que ahora los inquilinos ya se les rompe el video, el grifo, es que no llaman al propietario. Lo cambian ellos y todo. Es que ya dicen, oye, no se le ocurra, o sea, que no sepa nada de mí, o sea, es que ya es de análisis psicológico, es decir, lo de la alquiler, ¿a qué hemos llegado con la normativa en la que nos encontramos en la actualidad? Y claramente, pues bueno, efectivamente, un inquilino siempre tiene esa incertidumbre, pues estar pues, cómodo, a gusto en su vivienda y, joder, pues es que me vence el contrato no sé cuánto y ya me caso en mudanzas o ya. Entonces, lógicamente, eso favorece